Hay historias que comienzan con amor, y aún así terminan rompiendo algo que creíamos indestructible. Lo que vas a escuchar no es un crimen, ni un acto brutal, pero sí una lección profunda sobre la soledad, la ingratitud y el milagro de encontrar familia donde menos la imaginamos. Esta es una historia que te hará reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos dieron la vida. Si continúas escuchando, verás cómo una mujer que lo dio todo fue olvidada por quienes más amaba, pero también cómo la vida la sorprendió de un modo hermoso. Prepárate, porque esto puede tocar tu corazón. Elena Morales dedicó años, décadas enteras, a criar a sus 3 hijos, Rodrigo, Sebastián y Patricia. Su vida giraba en torno a ellos. Los vio crecer, los defendió de la vida, trabajó hasta que las manos le dolían solo para que nunca les faltara nada. Cada plato de comida, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso era una prueba de su amor incondicional. Pero el tiempo pasa, y con él cambian las prioridades, a veces más de lo que el corazón puede soportar. Tras la muerte de su esposo, el pilar de su vida, Elena comenzó a sentirse profundamente sola. La casa, antes llena de risas y movimiento, ahora resonaba con el eco de sus propios pasos. Su vista ya no era la misma. Las letras de los libros se volvían borrosas. Sus movimientos, antes ágiles, ahora eran lentos y cuidadosos. A veces, se confundía con las fechas, con los lugares, incluso con los recuerdos más queridos. No necesitaba lujos, ni grandes regalos. Su único deseo era compañía, sentir el calor de sus hijos cerca, escuchar sus voces llenando el silencio. Pero ellos, Rodrigo, Sebastián y Patricia, estaban ocupados, absortos en sus propias rutinas, sus trabajos, sus familias. Apenas tenían tiempo para visitarla. No era rechazo, no era odio, era algo quizás peor, un descuido disfrazado de prisa, una indiferencia que se justificaba con la vida moderna. Con el tiempo, las conversaciones telefónicas se hicieron más cortas, llenas de respuestas apresuradas. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se convirtieron en eventos raros, casi inexistentes. Y Elena, sin quererlo, sin poder evitarlo, comenzó a sentir que ya no era una parte esencial de sus vidas. Era un recuerdo, una obligación en el calendario, pero no una presencia viva en sus corazones. La soledad se convirtió en su única compañera constante. Un día, la llamada que cambiaría todo llegó. Sus hijos, en una conversación incómoda y distante, le dijeron que necesitaban tiempo, espacio para organizar sus asuntos. Le propusieron que se quedara por un tiempo en una casa rural, un lugar tranquilo fuera de la ciudad. Lo pintaron como unas vacaciones, un descanso para ella, pero para Elena, las palabras sonaban huecas. No era un abandono físico, no la estaban dejando en la calle, era una distancia emocional. La peor de todas, era un mamá. Ahora no encajas en nuestra vida. Para Elena, aquello significó un golpe silencioso, una herida que no sangra pero que duele en lo más profundo del alma. No hubo gritos, no hubo insultos, solo hubo ausencia, y un vacío que duele más que cualquier palabra dura. Con el corazón encogido, pero sin querer ser una carga, aceptó. Se fue con una pequeña maleta y la esperanza intacta de que la recordaran, de que regresaran por ella, de que un día tocaran la puerta de esa casa rural con flores, con risas y, sobre todo, con disculpas sinceras. Pero el tiempo pasó, lento, cruel, implacable, y nadie fue. Durante semanas, que se sintieron como meses, Elena convivió con el sonido del viento entre los árboles, con el silencio largo y pesado de las tardes, con fotografías de sus hijos que ya no le hablaban. Miraba sus rostros sonrientes en los portarretratos y se preguntaba en qué momento se habían convertido en extraños. Cada día, su esperanza se desvanecía un poco más, como la luz del atardecer, hasta que un día, una mañana fría, se miró al espejo y sintió que ya no podía esperar más.
No podía dejar que su vida se apagara en esa soledad impuesta. Tomó una pequeña maleta con lo esencial, se apoyó firmemente en su bastón y con una determinación que no sabía que aún poseía, decidió volver por sí misma a la ciudad. No iba a esperar a que la rescataran, iba a rescatarse a sí misma. No fue un viaje fácil para una mujer de su edad, pero tampoco fue imposible. En la estación, esperó el autobús, sintiéndose un poco perdida, un poco asustada, pero firme. Ya en el bus, una pareja mayor la vio cansada, confundida, frágil, y se acercó a ella. Le ofrecieron ayuda, una simple palabra de consuelo. Sus nombres eran María y Miguel, dos desconocidos que, sin saberlo, se convertirían en lo más cercano a un milagro. Le dieron agua, compartieron su comida con ella, y lo más importante, le ofrecieron una conversación genuina. Le preguntaron por su historia, de dónde venía, a dónde iba, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la escuchaba de verdad. La escucharon con paciencia, sin prisa, como quien sabe que escuchar también es una forma de amar. Vieron el dolor en sus ojos, pero también la fuerza en su espíritu, y así, lo que empezó como un encuentro casual en un viaje de regreso, terminó siendo un nuevo comienzo. María y Miguel no la dejaron sola. Al llegar a la ciudad, preocupados por su situación, la llevaron a un centro de apoyo para adultos mayores que conocían, un lugar donde sabían que recibiría la atención y el cariño que merecía. Allí, Elena encontró un refugio, recibió atención médica, pero sobre todo, recibió compañía. Encontró a otras personas con historias similares, con corazones que también buscaban conexión, y María y Miguel no desaparecieron, se convirtieron en su nueva familia. La visitaban con frecuencia, le llevaban flores, la invitaban a comer los domingos, la trataban como a su propia madre, como a una amiga querida, y poco a poco, casi sin darse cuenta, Elena dejó de mirar la puerta esperando que sus hijos regresaran, no porque dejara de amarlos. El amor de una madre nunca muere, sino porque su corazón, herido pero sabio, entendió algo nuevo y poderoso. La familia no siempre es la que nace contigo. A veces, la verdadera familia es la que decides construir, la que te elige y a la que eliges cada día. Con el dinero que le quedaba de la venta del hogar que había compartido con su esposo, Elena decidió hacer algo valiente, algo que le daría un nuevo propósito a su vida. En lugar de guardarlo para sí misma, donó una parte para ayudar a otros adultos mayores que, como ella, se sentían solos y olvidados. Creó un pequeño espacio comunitario, un lugar cálido y acogedor donde podían reunirse, conversar, leer juntos, jugar a las cartas, reír. Un lugar vivo, lleno de historias que se negaban a desaparecer en el silencio. Lo llamó Casa Nueva Luz, y allí, en ese rincón lleno de vida, Elena no volvió a sentirse invisible, no volvió a esperar junto al teléfono, no volvió a llorar de soledad en las noches. Encontró compañía en las risas de sus nuevos amigos, encontró propósito en organizar actividades y en escuchar a los demás. Encontró un final que jamás había imaginado, un final donde el amor regresó a su vida, pero por otro camino, uno más luminoso e inesperado. A veces, la vida no nos devuelve el amor donde lo entregamos, pero siempre existe alguien capaz de sembrar luz donde antes solo había silencio. La historia de Elena nos enseña que el abandono duele, pero también que la resiliencia humana es increíblemente poderosa. Nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar un nuevo propósito y para construir lazos que sanan el alma. Si tienes una madre, un padre, un abuelo, o cualquier persona mayor que amas, no esperes a mañana para demostrarlo. Una llamada, una visita, un simple ¿cómo estás? Puede cambiarlo todo. El tiempo no vuelve, pero los gestos de amor sí permanecen para siempre en el corazón. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que este mensaje llegue a más personas.
Y no olvides suscribirte para más historias que nos inspiran a ser mejores. Hasta la próxima.